Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al Señor. Dios me le bendiga. Vamos a comenzar este servicio leyendo en el Salmo 67. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino y en toda la gente tu salud. Alábete los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrese y gócese la gente, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Alábate los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará sus frutos. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temámosle todos los fines de la tierra. Aleluya. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Glorioso Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre y te damos la gloria, la alabanza a ti, porque solo tú eres digno de todo honor y loor. Aleluya, porque grande y misericordioso eres tú. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por todo lo que harás. Bendícenos, pues, Señor, en esta tarde y sé, pues, con nosotros, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza al Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Ebenecer, hasta que nos ayudó Jehová con su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Por su poder y su mano nos guiará. Esta canción allá en el cielo se cantará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, mis hermanos, le daremos paso a la palabra del Señor. El Señor me les bendiga.
Dios les bendiga una vez más dentro, ¿verdad?, de esta palabra del Señor, la cual es la que Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, es un espíritu, ¿verdad?, que va a la persona y sencillamente Él hace aquella palabra que Él envió, hace lo que Él le envió al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre sea perfeccionado en las Escrituras, para que el hombre vaya, ¿verdad?, y busque la perfección a través de la palabra revelada que Dios ha dado para esta hora. Ahora le damos gracias al Señor porque Él ha enviado su palabra, ¿verdad?, revelada para esta hora, para que nosotros podamos avanzar y podamos llegar a una madurez, ¿verdad?, en la cual el Señor quiere que lleguemos a través de la enseñanza de su mismo Espíritu, porque la palabra dice que llegaría un tiempo en que el mismo Espíritu nos enseñaría, ¿verdad?, y nos guiaría a toda verdad. Y yo creo, ¿verdad?, que estamos verdaderamente en ese tiempo cuando el Espíritu nos está enseñando, ¿verdad?, las cosas que hemos de hacer, las cosas que hemos, ¿verdad?, de creer en esta hora, los cuales nosotros vemos a través de las edades que Dios ha traído una porción de su palabra para que en ese tiempo el hombre que la crea sea beneficiado con esa palabra revelada para esa hora, como hemos visto a través de las edades o el estudio de las edades de la iglesia, ¿verdad?, y de los 7 sellos. Dios le dio una porción de su palabra a cada edad y ellos van ¿verdad?, a creer esa palabra, y también Dios le va a demandar esa palabra que Él reveló para ese tiempo, para que el hombre entonces sea, ¿verdad?, beneficiado con esa palabra que Dios dio. ¿A través de qué? A través de la obediencia que el hombre, ¿verdad?, ha tenido en la palabra que Dios ha dado para ese tiempo. Ahora Dios ha dado, ¿verdad?, palabra para este tiempo revelada, para este tiempo en la cual nosotros vemos que ha sido un beneficio para nuestras vidas el creer la palabra de Dios, ¿verdad?, y traerla a una ejecución para que nosotros veamos entonces experimentar la palabra de Dios y tengamos una renovación del entendimiento en el cual Dios nos ha dado para esta hora, para que nosotros veamos, ¿verdad?, que esa renovación tiene que venir a través del Espíritu Santo, para que nuestra mente sea renovada, nuestro espíritu sea renovado. ¿A qué vamos a ser renovados? A las promesas que están por delante, a las promesas que tiene Él en su efecto, para que nosotros, ¿verdad?, la experimentemos, para que nosotros la vivamos, para que nosotros seamos beneficiados y nos gocemos en las verdaderas palabras del Señor revelada para esta hora. Vemos que es una hora muy avanzada, pues aquí está, ¿verdad?, Dios en Efesios 4, ¿verdad?, dándonos una veracidad de lo que es, ¿verdad?, su palabra en esta hora, en la cual allí está el programa de Dios y está la orden del día, porque estamos siendo tan, ¿verdad?, probados en esta situación en la cual estamos viviendo, que nosotros creemos que ya se ha iniciado, ¿verdad?, el principio de un fin que tenía que venir tarde o temprano, y nosotros estamos viendo, ¿verdad?, eso con nuestros propios ojos, esa vindicación del Espíritu en su palabra, en la cual la Biblia nos da la señal, ¿verdad?, de este movimiento en el cual Dios está haciendo, y Él lo habló a través de las Escrituras, y es el tiempo cuando nosotros estamos experimentando esa voluntad de Dios agradable y perfecta a través de un ministerio que Él mismo estableció en Efesios 4, para que nosotros llegamos a vivir y ver, ¿verdad?, la claridad del asunto en esta hora, la señal indiscutible de que ese ministerio está en operación en esta misma hora, y hay mucha gente, ¿verdad?, que está inocente de eso, y muchos es que lo ignoran, y hay muchos que lo rechazan, y hay muchos que lo desprecian, y hay muchos en incredulidad que no quieren aceptar, ¿verdad?, lo que Dios ha traído para esta hora. Ya hemos visto, pues, que en las edades, ¿verdad?, Dios ha traído esa palabra beneficiosa para nuestras vidas, nuestra alma, para que nosotros, ¿verdad?, nos gocemos y alegremos en el Señor. Y yo creo, pues, que nosotros verdaderamente hemos tenido, ¿verdad?, un glorioso
avivamiento en el cual eso se tiene que intensificar cada día más, porque Dios es progresivo y Él sencillamente nos está dando, ¿verdad?, esa palabra en la cual nosotros, ¿verdad?, creemos que se ha de ejecutar, porque Él es infalible y Él no miente. Yo creo que leamos en el capítulo, ¿verdad?, en el capítulo 12, en el libro de Mateo, el capítulo 12, para ver aquí una escritura en la cual el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos habla y nos dice de que eso era una sombra allá en el Antiguo Testamento. Ahora esto es, ¿verdad?, una realidad en la cual nosotros estamos viendo. Mateo 12, el verso 42, que podemos leer. Mateo 12, el verso 42, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Y antes de comenzar a leer, yo quisiera, ¿verdad?, llamarle la atención un poquito a ustedes para que vean y estudien esta escritura, porque yo creo que estamos viviendo, ¿verdad?, en algo muy grande en el cual Dios se mostró en el tiempo antiguo y Él levantó gente, naciones, personas que van a ser testigos o van a condenar esta generación, porque ellos allá no tuvieron lo que nosotros tenemos, y eso conllevará a muchos, ¿verdad?, entonces a una salvación y otras a una condenación, porque sencillamente no creyeron lo que Dios mandó en su tiempo para que establecer pues una perfección en su iglesia, y cuando Dios pues habla, eso se tiene que cumplir. Y queremos leer entonces el capítulo 12 del libro de Mateo, verso 42, y dice así: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Dios bendiga su palabra. Ahora oremos, inclinemos nuestros rostros para buscar la dirección del Señor y ver esta lectura, y Dios pueda sacar algo, ¿verdad?, que nosotros podamos ver en esta escritura, que es bastante comprometedora para esta generación, porque esta mujer se levantará, ¿verdad?, un día para atestiguar de lo que ella comprobó y probó para su día. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída, Señor. Gracias te damos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que la unjas a los corazones que están oyendo, que nosotros podamos ver, Señor, la escritura de hoy, para compararla allá en aquel tiempo cuando tú te manifestaste también a través de personas, de hombres, de pueblos donde, Señor, tú te manifestaste. Y hoy, Señor, hemos comprobado por la escritura, por esas obras sobrenaturales, que esto está presente hoy aquí en la tierra, Señor, dándote a conocer, manifestando tu gran poder a través de una iglesia, según lo que habla Efesios 4. Señor, tú lo has vindicado, lo has comprobado, y nosotros hemos escudriñado las escrituras y estamos ciertos de que tu palabra ha sido vindicada. Gracias te damos por ello. Ahora bendice esas vidas que están oyendo, que están viendo, Señor. Te pedimos que ellos también abran sus corazones para que vean las realidades de hoy, Señor, lo que está sucediendo hoy, que sencillamente se ha comenzado el principio de un fin, que un día tuvo comienzo, pero ya comenzó el principio, Señor, de aquello que tú estableciste, Señor, desde el principio, ¿verdad?, que todo lo que tiene, ¿verdad?, principio tiene fin. El único que no tiene fin eres tú, porque tú eres, Señor, una fuente inagotable para nuestras vidas, en las cuales nuestra vida está sentada sobre esa tu palabra. Ahora ábrenos el sentido para ver lo que tú nos quieras decir. Revélanos tu palabra, Señor, y que podamos ver, Señor, lo que tú quieras decir para nuestras vidas. Gracias te damos por esta hora cuando podemos, Señor, hablar tu palabra, y gracias te damos por aquellos también que pueden abrir sus corazones para que penetre, Señor, esas verdades infalibles que vienen del cielo, para que podamos, Señor, ser beneficiados con esa
salvación, esa redención que tú hiciste un día en la cruz del Calvario para esta humanidad. Abre los ojos y los sentidos, Señor, a los que oyen, y si hay algún enfermo entre los que están escuchando, te pido, Señor, en esta hora, que tu mano sanadora llegue hasta sus cuerpos y ellos sepan que eres tú el que los ha sanado, porque tú eres Jehová nuestro sanador. Nadie puede sanar si no eres tú. Tú eres el que puede, Señor, hacer los tejidos nuevos y hacer que una herida se cierre. Gracias te damos por eso. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, Dios les bendiga. Es un placer, ¿verdad? Y un privilegio y también una responsabilidad el estar en este lugar para hablar de las verdades infalibles que están aconteciendo delante de nuestros ojos, que estamos viendo que estas cosas que están sucediendo no podemos omitirlas, no podemos disimularlas, tenemos que enfrentarlas y afrontar las verdades de este libro que está siendo manifestada en esta hora. Para muchos será para condenación, pero para otros será salvación, porque han tomado la palabra de Dios muy en serio. Y cuando la palabra dice, y he aquí más que Salomón en este lugar, y cuando está diciendo también que esa reina del sur se levantará en este lugar, ¿verdad? Se levantará en el juicio con esta generación, y está hablando es con esta, porque aquí está todo el tiempo presente, con la generación en la cual este libro se escribió, con los que han pasado, y con esta donde estamos presentes, porque ella dice, porque he aquí más que Salomón en este lugar, porque allá era un hombre manifestándose, ¿verdad? Dios en el hombre. Ahora aquí Dios ha prometido en su palabra que Él se manifestaría en una iglesia con señales y obras maravillosas. Y allá fue un rey, ¿verdad? El rey Salomón, que ella fue a ver y comprobó que en realidad ese hombre tenía dones del Espíritu. Y ahora aquí está en persona el Espíritu Santo manifestándose en una iglesia donde Él dice, he aquí más que todos los profetas, he aquí más que todos los hombres que han manifestado en la antigüedad su poder. Ahora aquí está Él en persona haciendo lo mismo. Por eso dice, he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que un rey en este lugar. He aquí más que cualquier otro hombre que en la antigüedad ha podido manifestar el poder de Dios. Aquí está Él manifestando su poder. Y queremos, ¿verdad?, leer un poco sobre esta reina del sur y llevarlo hasta aquí, hasta donde nosotros estamos viviendo, para que entonces sepamos, ¿verdad?, que así como allá hubo un interés en conocer ¿verdad?, por información o tantas cosas que ella oyó de este hombre, pues ella estaba tan interesada en saber si eso que oía era verdad, y fue tan convencida ella o tan interesada en saber verdaderamente si eso era cierto, que ella creyó lo que se oía, porque si no hubiera creído, ella pues no prepara a sus animales con regalos y con tantas cosas para llevarle a este rey. Entonces, nosotros vemos que cada vez que hay un avivamiento, hay, ¿verdad?, cosas sobrenaturales, se produce una multitud mixta, ¿verdad? Porque nosotros vemos que allá cuando Moisés, ¿verdad?, vieron esas manifestaciones sobrenaturales en Moisés, cuando Dios levantó a ese hombre, ¿verdad?, con señales y maravillas para sacar su pueblo de una esclavitud
que ya eso estaba profetizado que iba a durar 400 años, un poquito más por una rebeldía de ellos, pero nosotros vemos que Dios logró pues su acometido, porque Dios es Dios y Él hace, ¿verdad?, lo que Él lo dice, lo cumple. Truene, llueve o relampaguee, Dios cumple su palabra. Entonces, ¿qué fue lo que produjo una multitud mixta? Y siempre ha sido así y siempre será. Donde quiera que se proclama el Evangelio y ocurran especialmente cosas sobrenaturales, se produce una multitud mixta. Unos creyentes y otros son incrédulos. En este caso, muchos de los estudiosos de aquel día, hombres muy preparados en las escrituras, es decir, en su propia teología, fariseos y saduceos, no hombres de mala reputación, sino de buena reputación, hombres que debían vivir vidas por encima del reproche para mantener su oficio en la casa de Dios, eran hombres que debían provenir de cierto linaje antes de poder llegar a ser sacerdotes, y sus padres tenían que haber sido sacerdotes antes que ellos, para ellos ejercer entonces el sacerdocio después de ellos. Sin embargo, es posible que un hombre educado, muy instruido en su enseñanza bíblica, sea un incrédulo. Yo no espero en esta noche que tengamos muchos hombres en los Estados Unidos, ¿verdad?, o en cualquier parte del mundo, aquí mismo, en cualquier parte, ¿verdad?, que puedan competir con la educación de sacerdote de aquel día, ¿verdad?, porque aquellos eran eruditos y cuando se trataba de la moral no podían tener tachas, conocían las escrituras como hoy conocen el catecismo, pero sin embargo con todo eso es posible que los hombres puedan ser muy sinceros y tremendos estudiosos bíblicos, pero estar errados en su enseñanza, porque esto prueba que podrían estarlo. Estos fariseos habían oído de las tremendas obras maravillosas de nuestro bendito Señor, pero aparentemente para ellos Él tenía una nueva doctrina, y lo más bendito que ahora podemos imaginar es que era la doctrina escritural correcta de la Escritura o de la Biblia. Y Dios estaba obrando en Él y confirmando las palabras que predicaba. Eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad? La confirmación de las palabras escritas en este libro, y Dios las confirma, ¿verdad?, con su misma palabra, con cosas sobrenaturales, para que el hombre vea que no es el hombre el que puede producir eso, Dios es el que produce cosas sobrenaturales. Entonces Dios estaba obrando en él, ¿verdad?, y confirmando las palabras que predicaba. Eso es lo que marca la diferencia. Dios confirmando lo que se dice. El hombre puede dar declaraciones, pero si Dios no confirma esa palabra, entonces no es así. Dios siempre confirma su palabra, y eso, ¿verdad?, es lo que trae la atracción de la gente, las cosas sobrenaturales que usted no está acostumbrado a ver, ¿verdad?, ni a oír, porque los que lo ven o los que lo experimentan, ¿verdad?, son los que creen esas palabras de Dios, que es en forma o es sobrenatural. Por eso estamos acostumbrados a mirar con nuestros ojos las cosas naturales, y cuando vienen las cosas sobrenaturales, Pablo dijo, ¿verdad?, que no nos guiemos por este ojo que ven cosas naturales, sino vamos a guiarnos, ¿verdad?, por fe, por lo que Dios dice en su palabra. Así usted no lo vea, usted lo cree porque está escrito, y los hijos de Abraham, ¿verdad?, son como Abraham, le creen a Dios, así tenga que esperar, ¿verdad?, la promesa, pero somos hijos de Abraham, por eso la Biblia lo llama el padre de la fe. Entonces, las cosas sobrenaturales atraen, ¿verdad?, la atención de una multitud mixta. Si tan solo tuviéramos, ¿verdad?, nosotros ese privilegio, y muchos, ¿verdad?, lo tienen. Por ejemplo, aquí donde estamos presentes, donde estoy presente, yo he visto cosas y he sido testigos oculares de cosas sobrenaturales que Dios ha hecho, cosas en las cuales sencillamente se lee en las escrituras
de esas cosas sobrenaturales que Dios hizo allá en los apóstoles en el Antiguo Testamento, con los profetas, ¿verdad? Con aquellos hombres, ¿verdad? Que Dios levantó para Él mismo manifestarse en cosas sobrenaturales para que eso atraiga, ¿verdad? La multitud, traiga a la gente, pero sencillamente pues son aquellos llamados que Dios escoge, ¿verdad? O que Dios toma. Entonces sabemos que ellos estaban en Egipto, hablando de Moisés y Aarón, y ellos pasaron cosas sobrenaturales. Ellos sabían, ¿verdad?, que era Dios mostrándose a través de ellos en cosas sobrenaturales, porque el hombre no puede producir eso, eso lo produce Dios. Entonces, una multitud mixta los siguió por el desierto, los cuales finalmente perecieron en la contradicción de Coré, pero Dios siempre ha confirmado su palabra, el Dios vivo en su palabra, y la manifiesta en cada generación en la cual Él baja para traer un mensaje. Dios siempre, ¿verdad?, confirma su palabra con, ¿verdad?, cosas espirituales, y eso atrae a una multitud mixta, y nosotros los vemos, ¿verdad?, como acabamos de leer allá, cuando Moisés sacó a Egipto de allá, de ese pueblo donde lo tenía esclavo. Ahí fue llamada la atención de aquellos hombres ministros que estaban allí también. Estamos hablando de la tradición de Coré. Entonces allí, ¿verdad?, ellos siguieron al hombre porque en realidad ellos vieron que Dios estaba con él, porque solamente Dios es el que puede hacer esas maravillosas cosas sobrenaturales. Entonces, Dios siempre ha confirmado su palabra, y el Dios vivo en su palabra y la manifiesta en cada generación. Por eso es que ¿verdad?, es una atracción, o mejor dicho, es la carnada que Dios usa para atraer a sus hijos, porque son simiente de Él, son ¿verdad?, de sus genes, son de su linaje, y eso es lo que les atrae, porque son hijos de un ser sobrenatural. A Él lo habían estado acusando de ser un demonio o un Belcebú. ¿A quién? A Jesús. Y la Biblia dice, ¿verdad?, Belcebú era el príncipe de los demonios, y la razón por la que lo llamaban así era por estar investido de cierto poder con el que podían mirar a través de la audiencia y conocer a los hombres por su nombre. También podía revelar los pensamientos de sus corazones, no sabiendo que era la señal mesiánica que se estaba aplicando ahí, para que entonces ellos conocieran y vieran a través de esa señal que era el Hijo de Dios que estaba allí en la tierra, ¿verdad?, confirmando su palabra y dándole el visto bueno a aquello que estaba escrito, ¿verdad?, con vindicación de su mismo espíritu a través de él. Entonces, un judío elegido y bien entrenado se acercó a él por invitación de uno de los discípulos del llamado Felipe, quien halló a su amigo Natanael orando y lo llevó hasta Jesús. Cuando Jesús vio a este hombre, dijo: he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y él le dijo: ¿de dónde conoces? ¿De dónde me conoces, maestro? Aquello lo dejó perplejo, porque es como que si usted se encuentra a alguien, ¿verdad?, que es primera vez que lo ve, y entonces le dice una verdad que solamente usted conoce y sabe que usted la ha experimentado y que usted es así, sin esa persona conocerla. Pero lamentablemente, ¿verdad?, todos no ven esa señal mesiánica, sino aquellos que están preordenados por Dios, aquellos que están elegidos por Dios para conocerla y verla, porque la Biblia dice: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces también es aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y hoy ha sido esta palabra confirmada, porque Dios ha traído, ¿verdad?, una revelación completa de su libro de redención, que estaba escrita y oculta para hacerla ver en esta edad en la cual estamos viviendo, por lo cual, por eso es que vemos tanta, ¿verdad?, incredulidad en el mundo, porque se han alborotado los espíritus religiosos para contradecir la verdad de Dios, que estaba escondida durante siglos, y Dios la ha dado a conocer hoy, y eso no le conviene al diablo que la gente lo conozca, porque allí entonces Dios, ¿verdad?, hace que el hombre conozca, ¿verdad?, las artimañas del diablo,
y las embustes con la cual ha tenido engañado a tanta multitud hoy en día. Eso no se puede contar, la multitud en la cual el diablo tiene engañado hoy. Pero como él trae sus verdades, no es para los incrédulos, él trae sus verdades, es para aquel de su linaje, para aquellos que han sido preordenados antes de que el mundo fuese fundado, para que esta palabra fuera creída por aquellos hijos que están aquí en la tierra. Entonces a él lo habían estado acusando según un demonio o un Belcebú, como lo dice la Biblia. Y Belcebú era el príncipe de los demonios, y la razón para la que lo llamaban así era por estar investido de cierto poder con el que podía mirar a través, ¿verdad?, de la audiencia y conocer a los hombres por su nombre. También podía revelar los pensamientos de sus corazones. Entonces ya decían que ese era un adivino y que él sanaba, ¿verdad?, a través del príncipe de los demonios, que era Belcebú. Y nosotros, ¿verdad?, estando de este lado, ya casi, ¿verdad?, 2500 años, un poquito menos, sabemos que eso aconteció porque nosotros le creemos al Señor, porque la Biblia lo dice, pero nosotros vemos que esa manifestación de esos espíritus están siendo, ¿verdad?, declaradas hoy, porque los espíritus no mueren. Los espíritus sencillamente cambian de casa, ¿verdad?, a través de generaciones, pero esos espíritus incrédulos religiosos son los más peligrosos, ¿verdad?, que otro demonio de cualquier enfermedad que usted tenga en su cuerpo, de cualquier otra cosa, de un demonio que se le puede meter en la cabeza a una persona y, ¿verdad?, que sufra vamos a decir, desequilibrio mental. Es más peligroso porque esta persona le lleva el alma al infierno, porque son religiosos, o sea, están estableciendo doctrinas falsas para llevar el alma del hombre al infierno. Y eso verdaderamente, eso es lo que el diablo verdaderamente le dijo a aquella gente, porque ellos vieron el poder de Dios para saber lo que aquella persona estaba pensando, y por eso entonces le dijeron que eran divinos, y muchos le creyeron a esos demonios. Pero nosotros vemos que un día también, y que él le respondió, ¿verdad?, estamos hablando de Felipe, cuando él aquí un israelita en el cual no hay engaño: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, me dice el Señor. Y estaba a una distancia bastante lejos. Y este hombre, que era un hebreo firme y conocía las Escrituras conforme a su luz, dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué él le dijo así? Él llegó a una simiente que le iba a creer, y aquí dice, ¿verdad?, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y este hombre le respondió, ¿verdad?, y conocía las Escrituras conforme a su luz, o sea, a la luz que Dios había dado para ese tiempo, y ellos estaban esperando al Mesías, ¿verdad?, y conocían las Escrituras y las leían, y ellos sabían que cuando el Mesías llegara, él iba a tener esa señal mesiánica de conocer a la persona, ¿verdad?, sin haber estado con ellos. Por eso, esa se ha repetido hoy en el ministerio, ¿verdad?, de un hombre que levantó Dios a través de Malaquías 4:5, podemos leer eso, y ahí está la confirmación de que sí era un profeta, porque él hizo lo mismo que hizo Jesús. Ahora, aquí estamos de este lado, ¿verdad?, en una iglesia donde Dios ha prometido que él se vaciaría, en una iglesia donde él se daría a conocer a través de las manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad?, que están ocurriendo en este momento, en este lugar. Entonces, vemos por la palabra de Dios, ¿verdad?, que estas cosas sobrenaturales pues habían acontecido, y él reconoció que él era el Mesías. Estamos hablando, ¿verdad?, de una multitud mixta, de una multitud de creyentes y también de una multitud crédula que creían al Señor, porque ellos estudiaban las Escrituras y Dios les revelaba las Escrituras, porque ellos estaban interesados en saber qué día están viviendo, como el día de Daniel,
¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Se le reveló a Daniel, aquel ángel, y le dijo el día en que estamos viviendo, porque él estaba interesado en el día. ¿Qué día estaba viviendo? Hablando de las 70 semanas de Daniel. Y usted y yo, si estamos interesados en el día en el cual estamos viviendo, pues sencillamente tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que hizo Felipe. Él escudriñaba las Escrituras y a través de la luz que había en esa época, que Dios había enviado para su simiente, pues hoy ha enviado también su luz para este tiempo, para que usted y yo sepamos el día en que estamos viviendo hoy, que es bastante inminente, las señales que están aconteciendo, ¿verdad? Y son, ¿verdad?, simplemente escrituras que están allí escritas, pero sencillamente tú tienes que tener la luz de Dios para ver esa escritura hoy cumpliéndose. Entonces los fariseos, ¿verdad?, y los eruditos intelectuales de aquel día dijeron: este hombre es Belcebú y hace estas cosas por obra del diablo o el poder del diablo. Jesús entonces dijo: si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. Y entonces a mí me, ¿verdad?, y a usted también debe satisfacerle el saber que Satanás no tiene poder para sanar en lo absoluto. Él no tiene ningún poder, porque la sanidad es creación y Satanás no es un creador. Entonces el doctor remienda, ¿verdad?, el doctor cose una herida, pero ¿quién es el que une los tejidos? ¿Quién es el que hace la sanidad en tu cuerpo si no es Dios? Entonces sabemos, porque la sanidad es creación y Satanás no es un creador. Él solo pervierte lo que Dios ya ha creado. El diablo no puede crear nada, ni una hormiga. Él sencillamente deja que Dios crea algo para él pervertirlo. Pero esa perversión sencillamente se va a acabar, porque el creador sigue siendo creador y el pervertidor ya no va a existir más. Ni usted y yo lo vamos a ver más. Y cuando lo decimos lo vamos a ver, es sus hechos por los cuales usted lo ve y yo lo veo. Entonces, el único creador es Dios. Por lo tanto, no hay sanidad sino sanidad divina. Y la medicina no forma ni crea. La medicina mata gérmenes. Una operación remueve la causa, pero es Dios el que sana. Yo soy el que sana toda enfermedad. Yo soy Jehová, tu sanador. Eso es una obra ya realizada. Esa es una obra que ya fue hecha. Sencillamente es la fe suya hacia la palabra de Dios escrita, que ya fue ejecutada, la que lo va a sanar, porque es por fe, ¿verdad?, el que se llega a Dios, que era creáis, y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, esa palabra que Dios, ¿verdad?, habló, tiene una ejecución cuando el hombre se levanta en fe y ve que esa palabra de Dios, ¿verdad?, es efectiva. Y para eso estamos, para difundir las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y personalmente, pues, ya ustedes han escuchado el testimonio que Dios hizo conmigo cuando 2 infartos, ya estaba casi listo, y el Señor sencillamente puso su mano en mi pecho y todo fue resuelto, porque Él es el creador y Dios es el que sana, y Dios es el que define cuando una persona se va o se queda. Ahora, hoy nos damos cuenta que se habla mucho de sanidad divina, y nos damos cuenta que el médico dice del cirujano: no vaya con ese carnicero, usted no necesita ninguna operación. Y si va al cirujano, él le diga al médico: usted no necesita pastillas de azúcar, necesita una operación. Ambos hablan del quiropráctico y dicen: ese no hace más que quebrarle los huesos a la persona. Y el quiropráctico dice lo mismo de especialista en huesos: él solo te da una sobada, y todos dicen: el predicador anda mal porque ora por los enfermos. Fíjese usted cómo entonces hay una contradicción, ¿verdad?
pero en realidad Dios es el que sana. Pero si examinamos con la luz correcta, cuando uno ve que se toman tales actitudes, se demuestra que detrás de eso hay un motivo egoísta en alguna parte. Nosotros sabemos que el cirujano obra bien, sabemos que el médico, el quiropráctico y el osteopata hace bien. Si tuviéramos el sentir correcto por el prójimo y nuestros motivos están correctos y no hubiera dinero de por medio, estrecharíamos nuestros brazos y esfuerzos para hacer la vida más placentera para el peregrino. Mientras va de camino es el motivo detrás de eso, es lo que gobierna. Lo que es el hombre es, Jesús los había estado reprendiendo por ese motivo. Ahora, en todas las edades Dios ha tenido sus obreros laborando, moviéndose, predicando, diciendo verdades, ¿verdad? Orando por los enfermos, y Dios los sana, haciendo cosas maravillosas, señales, maravillas, ¿verdad? Y Él les dijo, ellos un día, ¿verdad? Vayan y prediquen el Evangelio, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Nada les estorbará porque yo les doy poder y potestad sobre toda enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos Dios los mandó para que el mundo conociera, ¿verdad? Que el poder de Dios, ¿verdad? Es efectivo cuando la gente tiene fe con eso. Y nuestros motivos están secretos, correctos, y no hubiera dinero de por medio, estrecharíamos nuestros brazos y esfuerzos para hacer la vida más placentera para el peregrino mientras va en camino. Es el motivo detrás de todo eso, lo que gobierna, lo que el hombre es. Jesús lo había estado reprendiendo por eso. Ahora, en todas las edades Dios ha tenido a sus obreros laborando allá en los tiempos bíblicos. Cuando ocurrió un milagro, le daban gracias al Señor por tal milagro. Pero nosotros estamos viviendo en un día distinto. Cuando alguien habla de sanidad divina, quieren ir a buscar a un médico para que lo examine y certifique si es cierto. Esa es la mismísima base fundamental de la incredulidad. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ve. Y nosotros somos sanados porque creemos que somos sanados. Porque si no creyéramos que fuéramos sanados, pues no tuviéramos sanos. Entonces, cuando Moisés, ¿verdad?, vio al ángel en la zarza ardiendo, ¿qué tal si Moisés hubiera dicho, observaré eso? Luego arrancaré algunas hojas y los llevaré al laboratorio para ver qué clase de químico le ha sido rociado para que no se quemen. Eso, ¿verdad? Estamos hablando de Moisés cuando le fue presentado allá, entonces aquella zarza ardiendo, cuando le apareció aquella zarza ardiendo, y vemos por las escrituras, ¿verdad?, que fue algo sobrenatural y eso llamó la atención de Moisés para ver qué había sucedido ahí, y él no fue, ¿verdad?, a examinar a ver qué había pasado ahí con algo científico, sino que fue personalmente y fue a ver por qué esa zarza no se quemaba. Entonces, Dios nunca, ¿verdad?, le hubiera hablado, pero Moisés se quitó el calzado, se acercó con reverencia y habló con la zarza que ardía, y ésta le respondió. ¿Qué más cosas sobrenaturales puede usted ver? Algo que se está quemando allí y no se deshace, sencillamente usted ve el fuego, pero no quema lo que está allí, el pequeño árbol que estaba allí, o un arbusto, lo que haya visto, no se quemaba, y eso fue lo que le causó curiosidad a Moisés, porque si hubiera sido un fuego natural, pues quema esa cosa, y el que iba a hacer, bueno, se está deshaciendo, se está quemando porque hay fuego, pero el problema era que había fuego y no se quemaba la hierba. Allí está lo sobrenatural. Así que así es que hacemos nosotros con Dios. No tratamos de probar científicamente esto y aquello, sino que aceptamos a Dios en su palabra y llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y no necesitamos ninguna prueba de laboratorio. La palabra de Dios es suficiente para probarlo, y a través de los años ha probado ser correcta todo el tiempo. Eso es todo lo que necesitamos. En aquellos días la gente estaba acostumbrada a ver a los milagros, no los cuestionaban, pero hoy hay una duda constante, y eso es lo que hace difícil para el creyente o el creyente que es débil.
y nos damos cuenta nuevamente que a través de cada edad, Dios tiene a alguien en algún lugar a quien pueda usar y obrar a través de tal persona. Él nunca ha estado sin testigo desde que el mundo tuvo comienzo. Él ha tenido testigos en cada edad. Allá en el tiempo que ahora estamos estudiando, la tremenda época dorada de Israel, Dios había dotado a un hombre llamado Salomón en todas partes del mundo, donde se lee la Biblia. Él es conocido como un sabio. Él le oró a Dios que le diera sabiduría para guiar al pueblo. Cuando a la iglesia le es dado un don, pero se niega a prestarle atención a ese don, entonces el don queda sin efecto, porque sencillamente Dios está mandando el don, ¿verdad?, para un beneficio, para algo en el cual usted se va a beneficiar, para algo en el cual usted, ¿verdad?, va a darle gracias al Señor por el beneficio que ha recibido, por ese don que Dios, ¿verdad?, ha mandado para que usted, ¿verdad?, goce de ese beneficio. Y entonces la gente, ¿verdad?, sencillamente no le cree cuando Dios manda ese don, como Él fue el mejor don que mandó Dios aquí a la tierra, fue el Señor Jesucristo. Y que hicieron con ese, Él dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. ¿Qué hicieron con ese don? Lo crucificaron entonces, y después vino el castigo por no haber recibido el beneficio que Dios había mandado para que ellos estuvieran bien. Entonces, Él ha tenido testigo, ¿verdad?, en cada edad, como eso que Él ha hablado para ese tiempo, y llega el tiempo que tienen que cumplirse, pues ha habido testigos, ¿verdad?, para que usted vea y yo vea los beneficios que Dios, ¿verdad?, ha hecho, ¿verdad?, en su pueblo, aquel que le cree. Entonces, cuando a esa iglesia les ha dado un don, ¿verdad?, y esa iglesia no le cree, o esa persona, o esas personas, o esa multitud no le cree, pues queda sin efecto porque no le cree. Pero cuando a la iglesia les ha dado el don y lo recibe, entonces esa es la época dorada para tal iglesia, cuando Dios manda, ¿verdad?, ese don para que usted esté bien. Entonces esa es la época dorada para esa iglesia. Israel estaba viviendo su época dorada bajo Salomón. Todo Israel glorificaba a Dios por ese maravilloso don que había allí en ese rey. Y estaba funcionando perfectamente, ellos podían ver los resultados. No era un engaño, era un verdadero don de Dios, en el cual la gente estaba beneficiándose y veían que eran cosas sobrenaturales que estaban sucediendo. Entonces, la noticia, cuando por la región pasaban los viajeros, se entregaban de aquel tremendo don de Dios y se lo contaban a otros. Así es como se riegan las buenas, uno le cuenta a otro. Entonces, allá en lo más remoto del mundo, conocido, había una reina, y tal vez una reina pagana, llamada la reina de Saba, ¿verdad?, o de Seba. A un gran dominio llegaba gente que debía haber pasado por Israel y contaban, ustedes deberían ver el tremendo don que Dios le ha dado a Israel. Usted sabe, los viajeros, y ella oía. Ustedes saben que la fe viene por el oír y hablar de eso. Nosotros no hablamos lo suficiente de las cosas buenas de Dios, y debiéramos de hacerlo, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Debiéramos vivir para eso, para contar las maravillas y las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Han sido maravillosas. Y hoy, ¿verdad?, la iglesia del Dios viviente está verdaderamente muy dedicada a hablar de los programas de televisión, juegos de pelota o cosas que no son edificantes, ¿verdad? Debieran estar testificando del poder de la resurrección de Jesucristo y dejar que toda su vida fuera arropada por eso. Pero usted ve algo muy diferente, ¿verdad?, en la cual están hablando de lo sociable, y más que todo en este mes de diciembre, cuando vienen las fiestas, ¿verdad?, usted sabe, tradicionales que llama el mundo. Pues yo creo que la iglesia de Dios debiera de apartarse de eso y dedicarse más bien, ¿verdad?, a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en todo el año en su vida, de lo que Dios los ha librado,
Por ejemplo, yo tengo que testificar, como estoy haciendo ahora, de la muerte, ¿verdad?, que Dios me libró, porque su mano poderosa, su mano misericordiosa, estuvo conmigo, y eso ha sido, ¿verdad?, una obra de Dios que hizo en el Calvario, pues una obra ejecutada ya consumada, y usted sencillamente tiene que creer lo que Dios ha dicho. Entonces, debemos, ¿verdad?, más bien de tomar como cristianos, ¿verdad?, y darle gracias al Señor y dar testimonio por las obras que Dios ha hecho con nosotros, por tantas cosas bonitas que Dios ha hecho, para que entonces su nombre sea glorificado. Entonces, mientras la gente iba y venía, la reina seguía oyendo tanto de aquello al punto que de tanto oír le causó un hambre para verlo. Si usted se mantiene viviendo la vida correcta y diciéndole a la gente lo bueno que Jesús ha sido con él, con usted, ellos anhelarán saber algo de eso. Algo ocupe el lugar de todas esas tonterías y placeres mundanos que hay hoy y siempre lo ha habido. ¿Cómo se atreven los hombres o mujeres? Ustedes no tienen derecho a hacer esas cosas. Ustedes son comprados. No te pertenecen a sí mismos, sino que fueron comprados con el precio de la preciosa sangre de Jesucristo. Y no se pertenecen a sí mismos para malgastar sus vidas y vivir como viven. Ustedes no tienen derechos legales para tomar esa vida que Cristo ha comprado y vendérsela al diablo. No tienen derecho a hacerlo, porque Él dio su vida para que usted viviera una vida en paz, para que usted viviera una vida dedicada a Él, para que usted viviera una vida consagrada a Él, para que su vida sea una carta leída en esta tierra. Y a través de esa carta leída, que es usted puede dar entonces mejor, ¿verdad?, reconciliación a Dios con el hombre que otras actitudes que son negativas, ¿verdad?, para sus seres queridos, para todo aquello que le rodea, para sus amistades y todo. Pero lamentablemente hoy se ha desviado tanto la iglesia de lo que es verdadero, de lo correcto, de lo que Dios quiere, y se ha ido tras las tradiciones de este mundo y ha, ¿verdad?, fallado en lo que dijo Pablo allá en Romanos 12:2. Que haya una renovación de nuestro entendimiento, que nosotros, ¿verdad?, seamos renovados en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar eso agradable del Señor, que es su voluntad perfecta. Ahora, ¿cómo va a agradar Dios al hombre? Si no es conociendo el programa de Dios que tiene establecido para hoy, pero siempre ha ocurrido, y como estamos leyendo, siempre cuando hay cosas sobrenaturales, cuando hay avivamientos que Dios envía a la tierra, hay un pueblo mixto, donde hay incrédulos y hay creyentes, pero yo creo, en esta hora que estamos hablando de esto, que todos los que estén escuchando, la gracia de Dios caiga sobre usted y usted no sea un incrédulo, sino un creyente de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de lo que Dios, ¿verdad?, ha prometido para esta hora. Entonces, ustedes no tienen derechos legales, nosotros no tenemos derechos legales, ¿verdad?, de nosotros mismos, porque si usted es comprado, y usted ha sido comprado con la sangre de Jesucristo, y a usted no se pertenece, ni yo me pertenezco a mí mismo, sino dependemos de su misericordia y de su gracia para esta hora. Entonces, esa sed, esa sensación de sed que hay en ustedes, Dios lo hizo con esa sed. Eso es parte del diseño de Dios para ustedes. Él los hizo y le dio sed de Él, pero ustedes tratan de saciarla con los entretenimientos mundanos, bailes, el beber, fumar, apostar con la lujuria. Tratan de saciar esa bendita y santa sed con las cosas del mundo. No tienen derecho a hacer eso. Al hacerlo, están engañando y robando a Dios. Eso es la realidad de lo que estamos mirando hoy aquí en la tierra.
entre gente llamada cristianos y incrédulos también. Pero queremos ir más bien directamente a lo que nos llamamos cristianos, ¿verdad? ¿Cómo es que esa sed que usted tiene de Dios, Él la provoca Él mismo? Y cuando estamos hablando de sed, no es un vaso de agua que usted se va a tomar para que se le quite la sed de este cuerpo. Estamos hablando de una sed espiritual, de una sed del alma, ¿verdad? Como dijo el salmista David, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué Dios le dio entonces esa sed al hombre para que lo buscara? Pero viene la interferencia del diablo a decirle, esa sed te la quita el aguardiente, esa sed te la quita la lujuria, esa sed te la quita el andar por allí, tú sabes, haciendo cosas indebidas. Eso es lo que le dice el diablo. Pero la verdadera sed que usted tiene en el alma, esa solamente la sacia el Señor Jesucristo, porque Él fue el que la provocó y Él tiene ese vaso de agua sobrenatural que tú debes de beberla para que no te des más sed, como Él le dijo a aquella mujer en el pozo de Jacob. Si tú supieras quién te habla, tú le pedirías agua a Él y nunca jamás tendrás sed. Qué bueno que usted y yo, ¿verdad?, llegáramos a ese, ¿verdad?, a ese entendimiento de saber que el único que te puede quitar esa sed es el Señor Jesucristo, porque Él fue el que la provocó y Él nos hizo de tal manera, ¿verdad?, que nosotros tengamos sed de Él. Entonces, esta reina comenzó a sentir sed. Esa sensación de sed que hay en ustedes, Dios lo hizo con esa sed. Eso es parte del diseño de Dios. Entonces, ¿qué ella hizo para saciar esa sed? Sencillamente fue a ver si en verdad eso que oía era verdad, para que quitara la sed que su alma tenía. Entonces, esta reina comenzó verdaderamente a sentir esa sed y ella sabía que estaba escuchando algo, y si aquello era verdad estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Si era verdad, entonces decidió en su mente no aceptar la palabra de alguien más. Eso sí es bueno, ¿verdad? Cuando usted está interesado en algo, pues usted busca, ¿verdad?, para conocer eso más profundamente. Entonces, la palabra de alguien más, ustedes saben que cuando Felipe halló a Natanael, o mejor dicho, Natanael halló a Felipe, encontró a Natanael debajo de la higuera. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Yo creo que Felipe le dio la mejor respuesta que alguien podía dar. Ven y ve. Esa es la forma de quedar satisfecho. Ven y ve. ¿Verdad? Ven y ve. Y eso pues lo decimos desde aquí. Ven y ve a este lugar para que tú veas, ¿verdad?, la respuesta que Dios te puede dar en tu necesidad, en tu aflicción, en tu, ¿verdad?, ansias, esa sed que tú tienes en tu alma. Dios te la puede dar. Y yo te digo, como le dijo Natanael, ¿verdad?, como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Y cuando él vio, entonces él dijo, sí, tiene razón. Eso es lo que le falta al hombre, eso es lo que le falta a la mujer cristiana hoy. Que venga y vea a quién, aquel que le puede quitar esa sed del alma. Pero tú tienes que entender que Dios exige el requisito para quitarte esa sed. Y tú estás dispuesto, ¿verdad?, a recibir esos requisitos, a hacer cumplir esos requisitos en tu vida. Te aseguro que tu sed será quitada, como fue quitada la mía y como fue quitada todo aquel que está interesado en que esa sed sea saciada. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces muchos tratan, ¿verdad?, con los entretenimientos de quitar esa sed, entretenimientos mundanos, bailes, el beber, el fumar, el apostar. Con la lujuria tratan de
saciar esa bendita y santa sed con las cosas del mundo, no tienen derecho a eso. Al hacerlo están engañando y robando a Dios. ¿Por qué? Porque eso no se quita con cosas del mundo, eso se quita es con el poder y la misericordia de Dios hacia usted. Entonces, ¿verdad? Esta reina comenzó a sentirse y ella sabía que estaba escuchando algo y si aquello era verdad, estaba dispuesta a cualquier cosa, si eso era verdad. Entonces decidió en su mente no aceptar palabras de alguien más. Entonces, ¿verdad? Ustedes saben cómo le pasó a Felipe. Felipe halló a Natanael y le dijo, ¿verdad? De Nazaret puede salir algo bueno. Entonces la reina, sabiendo que era mortal y debía ir a la oscura eternidad, si había un rayo de luz de un mundo desconocido para ella y que reflejaba algo que tenía que ver con su destino eterno, ella estaba dedicada a verlo por sí mismo. Ruego a Dios que cada ciudadano americano o de aquí, ¿verdad?, de los que estamos aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo que esté escuchando, haga algo, ¿verdad?, que pueda, ¿verdad?, satisfacer su vida y reconocer y darle una luz hacia dónde va usted. ¿Cuál será su destino? ¿Verdad? Dios le puede responder esa pregunta. Y entonces ella estaba a decidirla a verlo por sí mismo. Y ojalá que nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad?, pueda reconocer en esta hora y reconocer eso que Dios quiere para usted. Así que ella hizo los preparativos para ir, pero recuerden lo que enfrentaba. En primer lugar, era una mujer y tenía unos 3 meses de viaje por el desierto, y no en una Cadillac con aire acondicionado, sino en el lomo de un camello. Y algunas veces la gente quiere que Jesús venga a ellos a la fuerza. Él no viene así, uno tiene que estar dispuesto, ¿verdad?, a recibir al Señor, ¿verdad?, con amor. Así venga con, ¿verdad?, con lo que Él puede exigirle a usted. Pero Él lo que quiere es salvar su alma. Él lo que quiere que usted reciba los beneficios de la cruz del Calvario, porque usted es candidato para ello cuando usted cree. Usted es beneficiario, ¿verdad?, de eso que Él hizo en la cruz del Calvario, que es su bienestar, que es su salud, que es su destino de su alma. ¿Verdad? Tantas cosas bonitas que Dios le puede prometer a usted cuando usted viene, ¿verdad?, y le cree a Él, y Él quiere, como esta mujer, ¿verdad? Ella sintió esa sed, ella sintió eso de saber qué era eso que tanto comentaba la gente, cosas bonitas de este rey, y fue allá y comprobó que lo que decía la gente era más todavía allá de lo que ella podía oír. Así que cuando esa fe verdadera se asentó en su corazón para ver si aquello era verdad o no, ella no le importó cuál sería el precio, porque estaba decidida a ver si era verdad o no lo que oía, lo que la gente comentaba, y ella despertó en ella una curiosidad para saber esto que le estaban contando. Ahora, si el rumor de este culto, ¿verdad?, o sea, si el rumor de lo que estamos hablando hubiera despertado en la gente el deseo de venir y ver si este grupo de personas tiene el verdadero Espíritu Santo o no, para ver si hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, y si alguna iglesia o alguna diversión mundana están saciando esa sed con esas cosas, cuando Cristo debe tener ese lugar correctamente en su lugar. Entonces, ¿verdad?, yo quisiera pues hablar, ¿verdad?, y decir que el ser un cristiano, ¿verdad?, la palabra cristiano se deriva de la palabra Cristo. Y cuando yo digo que soy cristiano, yo tengo que demostrarlo con mis hechos. Yo tengo que demostrarlo, ¿verdad?, cuando yo creo la palabra de Dios, porque para eso es que esa palabra cristiano se deriva de la palabra Cristo, y Cristo vino aquí al mundo a reconciliar al mundo consigo mismo, porque el que faltó fue el hombre, no Dios. Entonces Él estaba reconciliando con su palabra, ¿verdad?, al hombre consigo mismo, para que Él volviera al estado original en el cual estaba el hombre antes de que pecara. Era un pequeño Dios aquí en esta tierra. Esa es la restauración que Dios prometió para todas las cosas. Esta es la hora, perdón, que se está cumpliendo esa palabra: yo restauraré. Y Él ha restaurado, ¿verdad?, su iglesia, y hay promesas
en las Escrituras que dice, mi pueblo ya no será jamás avergonzado. ¿Por qué? Porque Él ha venido, ¿verdad?, a restaurar su iglesia, ¿verdad? Porque el diablo la ha tenido avergonzada y siempre le ha tirado sus cosas, ¿verdad? Pero va a llegar un momento entonces en que Dios levantará su iglesia y todo se disipará, toda cosa, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el diablo, avergonzar a los hijos de Dios. Pero ha llegado la hora, ¿verdad?, cuando usted y yo, ¿verdad?, como hijos de Dios, estaremos, ¿verdad?, en el lugar que nos corresponde. Y como esta reina, ¿verdad?, fue allá a averiguar y ella tenía sed por saber, en realidad, si lo que estaba aconteciendo, lo que ella oía, era verdad. Ella tenía sed en su alma de saber si era verdad lo que se estaba comentando o no. Y entonces, eso los invito yo a ustedes. Vengan y vean el poder de Dios para que usted vea cómo se está cumpliendo la palabra de Dios en este día. Él lo prometió, yo restauraré, y Él lo está haciendo. Y somos testigos, ¿verdad?, oculares de lo que Dios está aconteciendo y lo que está haciendo en este día, en esta hora, en esta iglesia. Gracias le damos al Señor, ¿verdad?, porque Él ha cumplido su palabra y nosotros le creemos. Ahora vamos a tener un momento de oración y usted está allí creyendo, ¿verdad?, por su enfermedad que usted tiene. Dios es capaz en esta hora de quitarle toda esa cosa si usted le cree. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que se ha sido expuesta. Gracias te damos por aquellas almas, aquellos corazones que la reciben con su corazón abierto, creyendo que lo que tú dices son tus palabras, son infalibles, no palabras del hombre, sino tuyas, Señor. Y ellos, entonces tu palabra dice que tú honras a los que le honran. Mira a los que están enfermos, Señor, te pido en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, que quite toda enfermedad, que los sanes para tu gloria y que ellos vean, Señor, que tú eres Jehová, nuestro sanador, y que eso fue concluido en la cruz del Calvario. Eso fue consumado allá cuando tú dijiste, Señor, consumado es. Gracias te damos. Bendícelo ahora, Señor, y que toda tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga en los corazones que han oído, que ellos crean y tengan fe en ti, Señor, creyendo que tú estás restaurando, Señor, lo que prometiste hacer para hoy. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.